Hola, soy el maestro Didier Delgado. Es un gusto encontrarnos en una nueva conferencia de su programa Vivir con Sabiduría. Gracias por escucharnos a esta hora en el país donde usted se encuentra, a través de las radios, la web, las redes sociales y mi canal de YouTube. Nos bendice mucho enviar saludos a nuestros participantes. ¡Saludos! Hoy nos vamos a apresurar porque se nos crece la audiencia y queremos saludarlos a todos. Un saludo así eh, agradable. Hoy, Estados Unidos, Milton Delgado y la familia Rosas. En México, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? Órale, a mis rodas, ¿cómo están? ¿No? ¿Cómo están mis rodas? Qué agradable escucharnos en Guatemala, a la familia Chinchilla, en Jerez, Guatemala, vos, en Costa Rica, pura vida, la familia Solano, que se congrega en Heredia con todo el familión. Ey, a las familias que se congregan, una sugerencia, inviten, bueno, si es posible, ¿no? Porque estamos en tiempos críticos, de contaminación, pero si no pueden invitar físicamente a las personas a su casa, envíeles el link del mensaje. ¿Dónde está el link, maestro Didier? Pues en mi canal de YouTube. ¿Cómo se llama su canal de YouTube, maestro Didier? Pues se llama Maestro Didier Delgado. Ahí me puede encontrar. En Uruguay, Neto Quiroga, abrazos, uruguayo querido en Argentina, Susana, ¿viste? Y Claudia. Susana está en Argentina, había estado enfermita, y Claudia nos saludó desde la Patagonia. Ey, vuélvanos a saludar por la web de la radio que nos transmite. En España, la familia Vivas. En Portugal, Itzbel. Ella es una nueva, miembro, digamos así, de esta especie de iglesia multimedial que tenemos y nos congregamos. En Francia, Renzo. Renzo, saludos, oramos por tu país. En Suiza, Alison nos ha saludado en una conferencia anterior y queremos saludarle a Alison ahí en Suiza, en Bern. Está ella. Abrazos espirituales y cálidos para su país que hace tanto frío. En Israel, Hashem os bendiga, Ronit Bordeaux. Hace poco fue la conmemoración del el Día Nacional del Holocausto, aquella tragedia tan grande que vivieron nuestros hermanos, el pueblo santo de Israel. Y a partir de 1948, justo después de ese holocausto terrible, Dios honró su palabra y ahora Israel es una nación a quienes amamos y bendecimos. Porque Dios bendice al que bendice a Israel. Benditos los que lo bendicen, y hasta ahí me quedo. Y en Oceanía, hey, Lía, abrazos Lía, abrazos para usted. Que el Señor le guarde hoy, le guarde mucho allá en el país en el que usted habita. En El Salvador, hey, tenemos una audiencia en El Salvador. A mí me emociona mucho en realidad. Me agrada mucho poder llegar a que la señal llegue de esta enseñanza hacia los hogares de ustedes. Hay personas que nos escuchan conduciendo, otros en la radio, otros en la web y otros pues a través de las redes sociales y en Aguachapán, en la colonia Rivas, ¿verdad? Allá nos sintonizan, pero también Alicia Erazo, Fátima Guerra, la familia Gervasio, la familia Rosas de Aguachapán y las otras Rosas que están allá en San Salvador. Anita y Antonio, que viven aquí cerca de la radio. Ya les dije la vez pasada que no, nada más me asomo así por la ventana que está aquí y ahí veo al hermano Toño. Hermano Tony, Dios lo bendiga.
Y en Apaneca, sí, ciudad más bonita, Apaneca. Ataco, también precioso. Ahí en Atahuesía, en Chalchuapa, en La Magdalena, en Tacuba, ciudades preciosas que hay que visitar. Parte del programa Los Pueblos Vivos, de, eh, que ese programa se fundó en el gobierno pasado, pero un programa muy bonito de los pueblos vivos en Santa Ana, una gran cantidad de exalumnos y ahora colegas. En La Pandeadura, Janet Hernández. En Tacuba está José Galicia, en el Progreso José Ernesto, en el Carrizal Berta Díaz, en el Roble Brenda Gutiérrez. Y están también sintonizando los hermanos en estos lugares tan bonitos, tan autóctonos de El Salvador. Loma Larga, Loma La Gloria, en Ataco, ya lo dije, en Chancuyo, en Cincuyo y en Chalchuapa City, que también ya lo mencionamos. Chalchuapa queda muy cerca de la ciudad de Santa Ana, que es donde yo habito. Queda en automóvil fácil en 15 minutos. Y a Tiquisaya también, fácil, fácil, 25 minutos. Y a Huachapán es una distancia en automóvil aproximadamente de 45 minutos, manejando pues correctamente como Dios manda, respetando a la autoridad. ¡Ey! ¿Cómo se llama el mensaje? Maestro Didier, ¿cómo se llama el mensaje? Hey, hoy vamos a aprender un tema muy bonito sobre la sanidad. Pero precioso este mensaje. Mire, el que reconozca hoy la palabra del Señor, este día santo, este día santo, hasta el que no se ha enfermado va a quedar sano, en el nombre del Señor. No porque lo diga yo, sino porque usted lo va a decir. ¿Cómo se llama el mensaje, maestro Didier? Se llama autoridad para sanar. ¿Cómo? Autoridad para sanar. Hay hermanos que anotan en sus libretas. Yo tengo mi libreta de bosquejos. Los que están por YouTube, míreme para acá. Ahí está mi libreta de bosquejos. Aquí están todos los bosquejos que yo haya elaborado en el tiempo reciente. Aquí se encuentra. Y es un gran recurso para los predicadores. Es un gran recurso tener su libreta de bosquejos y tenerlos más o menos clasificados, porque nunca se sabe cuándo lo llaman a uno a predicar. Entonces uno debe estar listo si Él te llama. Estoy listo si Él me llama. Autoridad para sanar o autoridad sobre la enfermedad. ¡Vámonos! A Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. En ese capítulo predicó el maestro Didier hace poco. Sí, es cierto. Es cierto. ¿Cuál es el pasaje? Es la fe del centurión. Ay, ya está la hermana Juanita ahí diciendo que otra vez van a hablar del mismo centurión. Ya estoy aburrida. Como la hermana Juanita no se sabe a ciencia cierta la edad exacta, ha oído predicación, yo creo que hasta el libro de números. Le han contado todos los nombres que aparecen ahí. Hermana Juanita siempre está ahí, ¿verdad? Pero le mando un abrazo. Y a todas las hermanas pastores que oran por este servidor, yo les agradezco mucho. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tengo temor de mencionar algunos porque la lista es muy larga, pero hay personas que siempre oran, como mi hermana Conchita, y también los pastores Escalante del Ministerio Teos, acá en Santa Ana. Qué ministración la que tienen. Ahí se miran sanidades y milagros.
Margarita y yo somos primos, nos criamos juntos y el pastor Salvador tiene una predicación tan bonita. A mí me encanta escucharlo en redes sociales y fíjese que cuando yo enfermo o tengo una incomodidad, inmediatamente le llamo o le pongo un mensaje a estos pastores, a quienes yo quiero mucho, y ellos oran por mí, también a hermana Conchita y también a mi hermana Elena González, hermana Beatriz González, se llama de las dos maneras, Elena González o Beatriz González, que hermana nuestra, son muy amigas con mi esposa, nuestros hijos son compañeros en el colegio. Vámonos a Lucas capítulo 7. Esta enseñanza no la ha escuchado. Y fíjese que busqué varios comentarios, pero hay aún Matthew Henry, que es el comentario más completo, quizás de los más completos, y el comentario bíblico Moody. Pero yo consulté el de Matthew Henry, que era un bautista de denominación. Hombre, qué sabiduría más grande. Y no hace mayor comentario, por lo menos yo no lo encontré, pero lo hago para reforzarme cuando leo los comentarios. Escuché un par de predicaciones, pero son buenos enfoques, pero yo quiero verlo a partir de otra visión que no hemos visto. Entremos en materia. ¿Quién escribe Lucas? Ya lo hemos descrito. Lucas es un médico, es un académico, él es un hombre titulado para ejercer la medicina y es un investigador. Entendamos que Pablo tenía por amigo a un médico y seguramente pasaba consulta con él. Así es que, pero si en su iglesia le dicen que no hay que tomar medicina, insisto, hermano, yo no soy su pastor. Yo soy un maestro universitario, un profesor. No soy como me dijo a mí mi estimado doctor Amaya, es el pastor de la iglesia a la cual yo pertenezco, Templo Betel de Asamblea de Dios. Saludos a todos mis hermanos. Él me dijo, tú lo que eres un didacta, un conferencista. Tiene razón, porque yo la homilética, pues no se me da muy bien. La homilética es la teoría de la expresión en el púlpito. Y yo predico como si estuviera dando clases. Pero Dios nos usa de esta manera, ¿verdad? Así es que él me dijo esa palabra, a mí nunca se me olvidó, como muchos consejos que yo le agradezco a él. Lucas es un investigador, es un historiador. Y este relato es muy detallado, muy meticuloso. El Evangelio de Lucas narra 18 parábolas en su libro. 18 parábolas en su libro. Yo le comentaba a mi colega, el licenciado Víctor García, y también un ministro del Señor, en las radios y en los medios, le decía, mire, yo quiero más adelante dedicarme a escribir parábolas. Casi, ese género casi ha desaparecido. El centurión que vemos acá, la mayoría lo identifica como un centurión romano. Si fuese así, este hombre tendría más o menos entre 6.000 y 8.000 soldados bajo su orden. Soldados bajo su orden. Pero leí otro documento que dice que este soldado o este centurión era un centurión herodiano, no necesariamente romano, sino judío, pero igual centurión. Acuérdese que a Jesús lo mandan a aprender con la guardia del templo y quienes lo escoltan son soldados romanos que escoltan su tumba, y pobrecitos esos romanos por allá salieron volando cuando Jesús resucitó. Y ese poder de la resurrección es el que habita en nosotros. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Entonces, como quiera que sea, este era un soldado de profesión. Es decir,
se había entrenado en la academia militar, y si es soldado romano, ni le cuento. Los soldados romanos estaban preparados para cualquier tipo de combate. Entonces él era un hombre acostumbrado a mandar, pero también a obedecer. A lo largo de la enseñanza le voy a mencionar varias claves para sanar. Vamos al versículo 1. Cuando terminó de hablar al pueblo, ¿quién? Jesús. Jesús termina de hablar al pueblo y está dando el sermón del monte. De ahí viene bajando Jesús, de dar el sermón del monte. Entró en Capernaum, que era la ciudad donde él vivía y donde se había ubicado precisamente para iniciar su ministerio, de modo que a Jesús le conocen en Capernaum. Había allí un centurión romano, dice, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Bien, le estoy leyendo la nueva versión internacional. No se preocupe, normalmente tenemos la versión Reina Valera en las iglesias y es una excelente versión, pero a mí me gusta de vez en cuando ocupar esta versión. Mire, este siervo tiene un buen amo y el amo también tiene un buen siervo, porque un esclavo no valía nada. Un esclavo era, bueno, aquí cuando vinieron los conquistadores y, y colonizaron a nuestro pueblo de una manera horrorosa, un caballo valía más que un tata nuestro, que uno de los pueblos aborígenes, o sea, nuestros ancestros. Nosotros les llamamos los indios. No reconozcamos que nosotros también somos una raza indígena. Entonces de ahí venimos, que claro nos llaman mestizos. Bueno, no sé en qué aspecto, porque pues la mayoría no tenemos altura europea. Le llamamos indio a los demás y nosotros somos indígenas, no lo olviden. Entonces, este esclavo no tiene ninguna. Mire, un caballo valía 100 aborígenes. El siervo, aquí hay una clave para sanar, ponga atención. El siervo reconoce a la autoridad y la respeta y hace lo que se le pide y lo hace bien. Por eso lo quiere el centurión, porque era como su asistente o su mano derecha. El amo no lo trata como a un siervo, sino como a un colaborador, tal vez como un consejero. Quizá era muy sabio, era quizá un amigo, casi un amigo, un buen trabajador. No era un soldado. Esto es interesante, no era un soldado. El patrono debe reconocer en sus empleados sus derechos, las cuotas del seguro, las cuotas de la pensión, las cuotas de salud, el cuidado de la salud física y emocional de las personas. Mire, eso que están haciendo, maltratando a los empleados que han quedado en las empresas, eso es pecado. Cuando como patrono usted insulta a un empleado y le dice, mire, si no quiere no lo haga, pero ahí tengo 500 hojas de vida para dar trabajo, eso no se hace. Eso se lo va a cobrar Dios. Estoy muy contento porque le conté que el licenciado Julio Manzanares y sus 6 amigos, o 6 por todos, recuperaron su trabajo. Tenían meses de no cobrar y ya hoy me escribió y me dice, mire maestro, me dice, fíjese que ya firmamos planilla y bendito sea Dios. Entonces estoy muy contento porque lo han tratado pues mal, pero ahora se ha recuperado. El centurión tenía autoridad sobre los vivos, pero no tiene autoridad sobre la enfermedad ni sobre la muerte. ¡Ay! ¿De qué le sirve? Mire la crisis en que estamos. Si tiene dinero, no lo guarde, hombre. Haga tesoros en el cielo. Ayude a la gente con necesidad.
porque nadie tiene poder sobre la vida y sobre la enfermedad, solo Jesús. El centurión podía mandar a los vivos, pero el siervo a él no lo podía sanar. Entonces, oye hablar de Jesús, le dan testimonio, quizás le contaron el sermón del monte, y el centurión, oiga bien, eh, estaba a punto de morir el siervo, y dice, como yo hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Fíjese bien que el hombre tenía autoridad y manda, dice, a los autoridades de esa ciudad, probablemente políticas, probablemente religiosas, dice, vengan para acá, me van a ir a buscar a Jesús y le van a pedir, por favor, que haga esto. O sea, que aquí hay unos que están sometidos a la autoridad. ¿Qué tal si estos no van? ¿Qué tal si estos no van? Se someten a la autoridad del romano y el centurión manda a dirigentes judíos a solicitarle que fuera a sanar a su siervo. Oiga bien, que con todo y centurión le solicita a los representantes judíos, los mandó, pero a Jesús le ruega, dice la versión Reina Valera, rogándole mucho los dirigentes políticos. ¿Por qué los dirigentes lo están buscando a Jesús? Porque el ministerio de Jesús está empezando. Todavía no lo han llegado a despreciar. Todavía no se han sentido amenazados. Y le rogaron con insistencia. Aquí hay otra clave para sanar. Rogar con insistencia. Si no le dé tregua al Señor. El Señor ya sabe su enfermedad. Pero mire que el Señor esté ahí. Hace poco una maestra, colega de la universidad, me decía, mire, doctor, pídale a Dios que le haga justicia de su adversario. Yo he tenido y suelo tener dificultades con algunos colegas. Yo no considero ser mala persona, probablemente ellos así lo cataloguen, pero me decía, mire, es que no es justo lo que le están haciendo. Y si usted así oró cuando su jefe le maltrataba, y me decía, así oré, así oré, y yo me acuerdo que al jefecito de ella le fue mal. Entonces yo empecé, Señor, hazme justicia a mi adversario, pero a cada rato, cuando vea la justicia yo se la voy a contar. Le ruegan con insistencia para sanar, y es decir, le dicen a Jesús, mira, hazle este favor al centurión, porque él es digno. ¿Cómo está eso que el romano es digno para los judíos? Le rogaron con insistencia, este hombre merece que le concedas lo que le pide, porque aprecia tanto a nuestra nación. Oiga, ¿por qué merece que le oigan? Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Entonces el centurión, dicen los romanos, es digno, aunque según la ley es indigno. Pero estos le dicen, mira, él ama a nuestra nación y él aporta para que nos reunamos porque nos construyó un edificio. Oiga bien que esta es otra clave para sanar. Bendiga a los creyentes que son la nación de Jesús, hijos de Dios, del reino de Dios, pero también bendiga al pueblo de Israel. Aporte para las reuniones. Aporte, hay hermanos que como pueden en las zonas más rurales, más pobres, tratando de hacer su iglesita, su templito, ayude usted, proporcione bendición, bendiga ministerios para que la palabra continúe. Miren el versículo 6, así que Jesús fue con ellos. A mí me sorprende esto. Jesús va con ellos. Jesús no debe entrar a la casa de un romano inmundo. Y no le dijo a aquella muchacha, pues, que le fue a buscar para que le sanara a su hija. Jesús le dijo, no, lejos, a los perritos no se les da. A los perros no se les da, no se les puede dar la comida de los hijos. Y a este romano no le dice nada, sino que Jesús se mueve, va con ellos. Y
Fíjese, esto es interesante. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle, aquí es el segundo envío. Le mandó unos influyentes y ahora le manda unos amigos del romano. Y le dice, algunos compadres, ¿no? Compadre, hágame el favor, vaya por favor a hablar con el maestro, a ver qué tal. Y le dicen los amigos del romano, Señor, no tomes tanta molestia, pues no merezco que entre bajo mi techo. Bueno, en la versión dice, soy indigno. 2 veces lo dice el romano. Allá 2 veces dijeron que era digno. Y él se considera indigno. Entonces, no te molestes, soy indigno. Aquí hay otra clave para sanar. Mire, esto está bien bonito. ¿Cómo puedo sanar? Reconocernos indignos de sanidad. Reconozcamos, la mayoría de nuestras enfermedades son porque cometemos errores en nuestra salud, en nuestra dieta y en nuestro ejercicio. Entonces, reconocer nuestra indignidad. No merecemos sanar. Pero en el versículo 7, por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Mire, qué sentido de culpa y de inmundicia sentía el romano. Ni siquiera me pude presentar enfrente. Yo me acuerdo que recién convertido, cuando llegaba a mi iglesia local, no me ponía en la banca de adelante ni las de en medio. Por allá detrás de un poste me ubicaba a llorar. Pasé 6 meses así. Me sentía indigno y comprendo yo a este ciudadano romano. Dice, ni siquiera me atreví a presentarme a ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Y le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Aquí está la clave. Este romano ni siquiera se convierte al evangelio, ni siquiera reconoce que Jesús es el Mesías. ¿Qué es lo que pasa? El romano le dice, di una palabra de autoridad, y por eso nuestra enseñanza de hoy se llama autoridad para sanar. Y la clave para sanar es reconocer que todas las enfermedades están bajo la autoridad de Jesús. Que todas las enfermedades están bajo la autoridad de Dios, que todas las enfermedades están bajo el poder del Espíritu Santo y pueden ser echadas si tan solo Jesús dice la palabra. Pero cuando Jesús dice la palabra, cuando reconocemos que Él es más poderoso que la enfermedad. Da la orden, dice el romano, y si tú dices la orden, mi siervo sanará. ¿En qué tiene fe este ciudadano romano? Tiene fe en la autoridad. No tiene fe para creer que Jesús sea el Mesías, pero tiene la plena certeza de que Jesús gobierna las enfermedades y que las enfermedades están bajo su santo poder. Y si Jesús dice afuera, ahí va la enfermedad para afuera. Por eso le dije que hoy es un buen día para sanar. Entonces dice, ¿cuál es la clave entonces de este romano? Estar sujeto a la autoridad, porque él lo dice, yo tengo gente a mi cargo y también tengo otros que me mandan. Entonces, si a mí me dicen que haga algo, yo lo hago. Ay, hermano, pero a nosotros la palabra nos dice que no hay que envidiar, y ahí andamos envidiando. La palabra dice, no codicie la pareja del prójimo. Y ahí anda, en la iglesia, diciéndole piropos a las hermanas y a los hermanos. No. Uno debe reconocer que Jesús es la autoridad y Jesús no permite ese tipo de cosas. Y también debemos obedecer la autoridad. Dice, ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace. Obedecer es respetar la autoridad. Y el romano es obediente a su trabajo. Entonces, el romano dice, bueno, si yo hago caso y a mí me hacen caso, mire cuántos se enojan con los jefes, porque hay empleados malos también. No reconocen la autoridad del jefe. Dice, jefe malvado, jefe perverso, y hasta le leen
versículos, mía es la venganza. No, hombre, haga caso, llegue temprano, no se haga el enfermo, que no le marquen la tarjeta. Eso es pecado. Como no obedecemos a autoridad terrenal, nos cuesta obedecer la autoridad superior. Dice el versículo 9, al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, mire, esto es interesante, al oírlo, uno debe decir también la palabra, ¿ah? Porque fíjese que Jesús no dijo la palabra para sanar, no aparece ahí en el texto. Ponga atención, se lo voy a decir de nuevo. Jesús nunca dijo que sane el enfermo. Jesús nunca dijo, díganle que ya está sano. Jesús no habló otra palabra más que a la multitud. No le habló a la enfermedad, no le habló a los amigos del romano, ni no le habló al romano, ni siquiera llegó a la casa. ¿Quién pronunció la palabra de autoridad? ¿Quién pronunció la palabra de sanidad? Jesús se asombró, se maravilló de lo que oyó. Hay que confesar con la boca que Jesús tiene autoridad. Por eso las hermanitas dicen, la sangre de Cristo tiene poder, tiene autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Esta multitud, ¿de dónde viene? Vienen del Sermón del Monte. Estos vienen del Sermón del Monte. Y dijo Jesús al final del Sermón del Monte, aquel que oye mi palabra, ahí está la palabra otra vez, y la hace. O sea, el que oye la palabra y obedece, su casa está sobre la roca y no caerá. Hermanos, nuestra salud, si somos obedientes, nosotros podemos decir la palabra al reconocer que toda potestad les dará a Jesús. Probablemente tenemos, no es una enfermedad, sino un problema familiar, un problema laboral, no hayamos trabajo, probablemente tenemos un trastorno mental, algunos están muy deprimidos. Reconozcamos que el Señor puede sanar nuestra situación que tenemos. Hay empleados que están muy agobiados por los jefes que tienen. Reconozcamos que nuestros jefes están bajo la autoridad de la palabra, de la escritura del Señor. Ni en Israel le dice a la multitud, o sea, no dice desde lejos que sane el siervo del centurión romano. No, le dice a la multitud y le da una lección. Ni en Israel encontré tanta fe y confianza en mi autoridad para sanar. Pronunció la palabra del Señor, dice el 10, al regresar a la casa, los enviados encontraron sano al siervo. No dice la palabra sana, la pronunció el centurión al reconocer la autoridad. ¿Cuál es la clave para sanar? Pronuncie usted la palabra de sumisión al Mesías y reconozca que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vamos y hacemos discípulos a todas partes del mundo. Y donde pongamos las manos por los enfermos, estos sanarán. Hoy tiene usted la clave para sanar su situación. ¡Que el Señor le bendiga! Shalom.